Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se propone exhortar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de transición para que cancele la Consulta Nacional del Aeropuerto Internacional de México en todo el país. Por lo que en cumplimiento de lo establecido por los artículos 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sustentamos el presente acuerdo bajo el siguiente exposición de motivos. Según el sitio oficial del proyecto del aeropuerto, la Ciudad de México requiere una nueva instalación aeropuertaria desde hace más de 20 años. Lo anterior lo sustenta en los siguientes argumentos. 1. El actual aeropuerto está alcanzando su límite técnico y se encuentra saturado. Lo anterior impide que más gente y mercancías puedan arribar a la Ciudad de México. 2. El actual aeropuerto cuenta con 2 pistas en operación no simultánea. 3. Tener restricciones en la transportación aérea implica un freno para el desarrollo de la Ciudad de México y en general para el país. 4. Contar con un aeropuerto que mejore conectividad tiene un impacto directo en el dinamismo y la expansión del mercado nacional, tanto en turismo, productividad y eficiencia del sector empresarial, así como en la inversión y en la innovación. 5. México ocupa el lugar 55 de infraestructura aeropuertaria y 57 en competitividad, por debajo de las principales economías del mundo. Esto limita su potencial de crecimiento como una de las 15 mayores economías del mundo. 6. La mala calidad a los usuarios del servicio aéreo por retrasos y desvíos de vuelo, que es un tema que creo todos hemos vivido. 7. Reducción de la calidad del servicio del actual aeropuerto. 8. Pérdida de la competitividad de las pequeñas aerolíneas. En resumen, y así textualmente lo dice el proyecto del nuevo aeropuerto, la insuficiencia del actual aeropuerto Benito Juárez restringe la conectividad nacional e internacional del país, obstaculiza las inversiones, frena la generación de empleos y afecta el turismo y los negocios. Durante años es del consciente popular que se requería un nuevo aeropuerto en México. Eso creo que todos lo debemos de reconocer. Se requiere ampliar la capacidad de las aerolíneas en la Ciudad de México, que es la capital y el centro económico del país. También, dentro de la conciencia que se tenía claro que no se podía hacer este proyecto en las mismas instalaciones del aeropuerto Benito Juárez. ¿Por qué? Porque ya había cumplido con su límite en tema territorial, ya no alcanzaba a crecer con una nueva tercera pista. ¿Y qué se hizo? De inicio se pusieron 3 proyectos en la mesa. El primero era mantener la operación del actual aeropuerto y optimizar el aeropuerto del sistema metropolitano de aeropuertos, que es normalmente lo que se ha hecho utilizando o mandando vuelos a la ciudad de Toluca. 2, tener 2 aeropuertos conjuntos en la zona metropolitana del Valle de México. Y 3, construir un nuevo aeropuerto internacional en el oriente de la zona metropolitana del Valle de México. Según los impulsores del nuevo aeropuerto, y lo cito textualmente, las primeras 2 opciones fueron descartadas debido a las grandes distancias desde el centro de demanda y a que no representaban una alternativa real de largo plazo para atender la situación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue así como durante un acto por motivo del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto. Ahí representaba la obra de infraestructura más importante de las últimas décadas en México y un proyecto único en América, con visión social y 100% sustentable, que permitirá que México aproveche su lugar como una de las economías más importantes del mundo. Esto a palabras del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí, y hago un paréntesis, es claro, todos conocemos el tema de esta obra magna y obviamente en el Grupo Parlamentario del PAN estamos claros que ha sido una obra señalada
que no ha contado necesariamente con el apego a los mayores rigores de transparencia. El presente punto de acuerdo no se trata de defender el proyecto del aeropuerto en Texcoco, y lo quiero dejar muy claro. El avance que tiene esta obra, y es importante tenerlo registrado, es un avance que va del 20 al 30%, 20 según el gobierno electo y 30% según el gobierno actual. Entre el informe de gobierno, el último informe de gobierno del presidente Peña Nieto, remarca que hay un 70% de avance en cimentación, 4% en la estructura, 21% en la torre control y 63 y 52% en cada una de las pistas. Ahora bien, en septiembre del año pasado, en el contexto de los terremotos que se vieron en la Ciudad de México y obviamente el gran desastre que hubo con el tema de las viviendas, el presidente electo y en aquel momento aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Obra, y cito textual sus palabras, costaría 60,000 millones de pesos y significaría un ahorro de 140,000 millones de pesos que podrían destinarse a la reconstrucción. Digamos que ahí empezó la dinámica de poner en la mesa una segunda opción para solucionar el problema que previamente comenté. En diciembre del mismo año, el presidente electo ratificó lo dicho y se comprometió a cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, diciendo, y otra vez cito textual, en esa zona de Texcoco están construyendo un barril sin fondo, donde prácticamente están tirando el dinero. Es un desperdicio, pero lo vamos a resolver construyendo 2 pistas, como lo hemos explicado. Cierro la cita textual. A partir de ese momento, el antes candidato pues empezó a impulsar la opción de construir las pistas en Santa Lucía. Obviamente, a partir de esa fecha se ha dado una serie de declaraciones de parte de él que han ido cambiando, transformando su postura, y quisiera hacer una cronología de las mismas. El 22 de marzo de este año dijo que iba a promover amparos para evitar que se repartieran nuevos contratos para la construcción del nuevo aeropuerto. Ya ponía acciones contra el nuevo aeropuerto, cosa que hay que aclarar que no ha presentado ningún amparo, pero lo dijo. Un día después de este anuncio y ante la reacción de los organismos empresariales del país, empezó, digamos, a minimizar su radicalismo y dijo textual: vamos a revisar técnicamente el proyecto sin asustar a nadie. Propongan ustedes 5 técnicos y 5 del gobierno, de los impulsores del proyecto del nuevo aeropuerto, y 5 de nosotros a partir de hoy, y se revisa, y con toda honestidad, a decir si procede o no procede y cuáles son las alternativas. Entonces, aquí podíamos ver que ya tenía una mayor apertura. El 7 de mayo aseguró que de ganar las elecciones del 1 de julio, su gobierno no tendría problemas en concesionarles la construcción del nuevo aeropuerto, es decir, ya habría la posibilidad de pues digamos, seguir con la construcción del nuevo aeropuerto, ese que decía que era un barril sin fondos. En junio, faltando un mes de la elección, el candidato presidencial planteó ya 3 alternativas y no solo la cancelación de la obra. La primera, continuación del proyecto del nuevo aeropuerto. La segunda, la cancelación del proyecto y la construcción de las 2 pistas en Santa Lucía. Y la tercera, la continuación del proyecto, pero con concesión. Ahí, en ese momento, ya empezaba a deslizar la idea de que digamos, resolver el problema a través de una consulta. Ya empezaba a deslizarlo. El 3 de julio, ya como presidente electo, en la reunión que tuvo con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que se crearían equipos para analizar cuál de las 3 opciones, las que mencioné ahorita, era la mejor. Ya para el 17 de agosto del presente año, el presidente pues, anunció la realización de una consulta ciudadana. Y a partir de ahí parece muy importante tener conciencia de qué estamos hablando. Él propone una consulta ciudadana para tomar una decisión en una obra de infraestructura. Y en ese momento, de inicio, desliza la posibilidad de que el INE sea el responsable de esa consulta, como lo marca la ley.
Lamentablemente, pues la historia nos marca de que eso no fue posible. Y obviamente ellos, digamos, el equipo de transición remarcó muy clara su postura respecto a por qué sí impulsar una consulta. Y cito textual: hay una discusión al respecto de los medios de comunicación entre especialistas, voces expertas de la ingeniería, la aeronáutica, la ecología, la economía y la urbanística. Se han expresado fuerzas políticas, organizaciones empresariales, agrarias, sindicales, ambientales y sociales. La consulta es un ejercicio democrático para que la gente opine sobre lo que le conviene más al país. Se instalarán mesas en 538 municipios del país. Esta cita es agarrada puntual de la página oficial de la consulta en cuestión. Ahora bien, en el caso de Sonora, nomás para ejemplificar, habrá mesas en los municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. Estimados compañeros y compañeras diputados, esto que estamos viendo, que inició el día de hoy la consulta, es una simulación. Se intenta manipular a la opinión pública con una gran obra de teatro llamada Consulta Nacional para decidir sobre el nuevo aeropuerto, el cual pretende que una decisión técnica, completamente técnica, sea tomada en la oscuridad de una consulta que no cumple con los rigores técnicos. Me gustaría remarcar una serie de puntos que sustentan lo que aquí les digo. 1. Se utiliza la palabra consulta ciudadana, consulta popular, mas sin embargo no es la consulta popular que está en las leyes y que es la oficial que deberíamos estar utilizando y que debería ser organizada por el INE, la cual tiene unos parámetros que pasó ya por una criba legislativa para hacerla oficial. ¿Qué implica esto? Implica obviamente pues, la falta de transparencia de la consulta, ya que, por así decirlo, el INE no está llevando a cabo la consulta y aquí les puedo mostrar, el INE considera inviable la consulta sobre el nuevo aeropuerto. El INE ya lo dijo e inclusive en algún momento el INE estuvo dispuesto a hacerlo, solamente solicitó a los diputados federales de Morena, que está en sus manos hacerlo, modificar la ley para quitar los candados que referían a hacerla de manera concurrente con la elección federal en el 2021. Estaba en la cancha de Morena decidir si se utilizaba un método transparente como lo marca el INE o no hacerlo. Ya sabemos que la decisión fue irse por el trámite opaco. 2. La consulta es financiada por los diputados federales de Morena, es decir, hay un partido político que se está metiendo en una decisión que debería involucrar a todos los mexicanos. Eso no es transparente, eso está mal. Inclusive, lamentablemente, primero fue anunciada la consulta y después empezamos a ver, digámoslo así, pues cómo la pagábamos, ¿no? Inclusive, el 15 de octubre, no hace mucho, legisladores de Morena se deslindaron de financiar la consulta sobre el aeropuerto, una consulta que ya estaba anunciada, ya había lugares donde se iban a instalar, pero no sabíamos cómo le iban a pagar y ahí empieza lo opaco, lo poco transparente. Podemos ver también, pues en otras notas, al día siguiente, ya cuando, digamos, seguramente hubo unas llamadas telefónicas, pues divide a Morena el apoyo a financiar la consulta sobre el Naim. Y aceptaron los diputados federales, los que se habían negado en una primera instancia, por referir que era una consulta, y leo aquí puntualmente al diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, que es presidente del Congreso Federal. Aclaró que la encuesta será más bien un plebiscito indicativo no vinculatorio, que lo único que pretende es que la gente opine. Minimizó el tema de la consulta y después obviamente el presidente electo le corrigió la plana al decir que sí era vinculante, pero aquí empezaba la preocupación. Punto número 3. La consulta será organizada por personas y asociaciones que no son sujetas a las leyes de responsabilidades públicas. ¿Qué implica? Pueden hacer fraude y no les podemos hacer nada, ¿eh? No son funcionarios, no tienen una obligación de hacer las cosas con transparencia y con legalidad. Inclusive, los encargados de contabilizar
la consulta, de contar los votos, que normalmente hemos de recordar en una elección, deberían ser ciudadanos elegidos con una metodología. Aquí no, aquí van a ser miembros de una asociación civil, que aquí claramente dice que es un organismo de tendencia de izquierda. Entonces estamos hablando de un organismo que va a tomar una decisión por un aeropuerto que está involucrado los impuestos de todos los mexicanos, pero de inicio pues ya está sesgada porque implica una organización que tiene tendencia de izquierda. Y además, lo más preocupante es que ni siquiera es especialista en este tipo de ejercicios, sino que es una AC que se encarga de asesoría tecnológica, ¿no? Pero digamos que hoy pues no hay problema. Como el tema es sacar la chamba, pues lo ponen a hacer del INE. En el punto número 4, y también creo muy importante, es que solo se convoca a una parte de la ciudadanía. Como mencioné ahorita, eran 538 municipios. Se dejan de fuera del lado 2000. La pregunta aquí es ¿dónde está la opinión de Puerto Peñasco? ¿No? ¿Por qué no los escuchamos? ¿Qué nos tienen que decir? La opinión de la gente de Magdalena, de Cananea, del río Sonora, de la Sierra, de Empalme, de Guatabampo, de Chojoa. ¿Dónde está su opinión? ¿No vale? ¿Vale más la de otros? Esa es la pregunta. Si hubiese sido a través del sistema del INE, todos los mexicanos hubiéramos podido elegir y hubiera sido transparente, pero no, el tema era simular. Punto número 5, la opción de Santa Lucía, esta que ha sido mencionada tantas veces. Lamentablemente, la propuesta de Santa Lucía, y lo van a ver en sus pantallas, el punto de acuerdo decía, textual, no está considerado en la consulta, aunque no existe un proyecto ejecutivo que sustente la viabilidad del proyecto. Este proyecto fue entregado para su publicación en la Gaceta hace 2 días, pero caray, ayer nos encontramos como que ya apareció en la tarde. Entonces, el equipo de transición presenta una rueda de prensa a unas horas antes de iniciar la consulta, presenta el proyecto que hace viable Santa Lucía, sin divulgarlo a los ciudadanos, simplemente una rueda de prensa unas horas antes y presenta, se saca del sombrero. Y pues hay que ver cómo lo hicieron. Pues resulta que el equipo transparente de transición del presidente electo tomó la decisión de hacer una adjudicación directa para mandar a hacer este proyecto. Y esa adjudicación directa de más de 3 millones de pesos, pues la decidió hacer con una empresa, ¿no? NAPBlue. Obviamente, el tema ahí es donde se empieza como a enrarecer, cómo empiezas a hacer tú una consulta para un proyecto, pero caray, pues hay que tenerle fe a este tipo de proyectos. Lo preocupante vino cuando empezamos a leer el dictamen que hacía viable Santa Lucía. Y lo preocupante fue que en un estudio para justificar Santa Lucía se utilizó con datos de Riobo. Y vamos a recordar qué es Riobo. Grupo Riobo obtuvo 4 adjudicaciones directas, entre ellas la construcción del 2º piso del anillo periférico cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó la Ciudad de México. Creo que es muy claro y cabe aclarar que esas obras, esas 4, también incluyen obras de adjudicación directa. Entonces ya se está volviendo medio tradición hacerlo. Y es lamentable. Esto lo digo, presenta un claro conflicto de interés y creo que si era viable Santa Lucía, creo que se pudo haber hecho de manera más transparente. No se hizo y se tomó la decisión que a través de un conflicto de interés grave, ya pronunciado, pues se eligió al constructor favorito en el sexenio de López Obrador en la Ciudad de México para hacer el análisis de viabilidad del proyecto. Lamentable, la verdad. En el punto número 6, no se instalan centros de votación en aeropuertos. Los principales usuarios del servicio no podrán tener opinión. Y lo decía bien el vocero, para dar certidumbre no habrá mesas de consulta en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los aeropuertos. ¿Cuál es el problema? El problema es que su declaración dice, decidimos que, aunque tuvieron razón, para dar certidumbre, decidimos no hacerlo, porque habrá demasiadas mesas y no habrá control. Aunque era lo correcto,
se tomó la decisión de no hacerlo. A lo mejor porque no pudieran hacer lo que están haciendo. Y la pregunta, pues, ¿qué están haciendo, no? Con la consulta. Hoy en la mañana nos encontramos con esta noticia. Votan 2 y hasta 3 veces en la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 2 a 3 veces. Esto pasa cuando se simula la participación ciudadana. Esto no es democracia. Y con todo respeto, muchos de los que estamos aquí estamos convencidos de que la democracia es la mejor forma de gobierno. Así fueron electos muchas autoridades en el país y es lamentable que se permitan este tipo de acciones antidemocráticas, votar 2 o 3 veces. Ya hay videos y se pueden meter en las redes sociales donde sale gente recomendando vota aquí, vota allá. Eso es un muy mal precedente para nuestra democracia. Ahora, hay que aclarar, no se cumplió con los criterios de máxima publicidad, transparencia, certeza y difusión de los elementos técnicos necesarios para la toma de decisiones. Escuchamos a los ciudadanos. El día de ayer, en el periódico, apareció: decisión sobre el nuevo aeropuerto debe tomarla los expertos. Esto decía la iniciativa privada. Y voy a citar a 2 empresarios. Mirta Alvarado, presidenta de la Canaco, dice: no se me hacen muy transparentes las formas de la consulta, ni que la gente que vaya a poder consultar tenga la edición ni la información técnica. El dirigente de la Canaco en Guaymas dice: debieron haber hecho una consulta apartidista antes de echar a andar este proyecto para un mejor resultado. Apartidista. No lo hicieron. Y aquí la pregunta es, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Si es claro que existían los mecanismos para esa toma de decisiones. Simplemente no hubo la voluntad, porque se entró a una simulación. En resumen, la consulta convocada por el próximo gobierno federal y financiada por Morena es simple y sencillamente un montaje, una obra de teatro que pretende burlarse de los mexicanos. La falta de capacidad o de voluntad para tomar decisiones y asumir los costos de la misma por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene hoy a nuestro país al borde de un fraude que augura tiempos muy negros para nuestro país si seguimos por este camino. Con el nuevo aeropuerto, el presidente electo dice, y esto hay que tenerlo muy bien en la mente, con el nuevo proyecto de aeropuerto dice, y cito textual: voy a pedirle al pueblo de México que me ayude a deshacer el entuerto. Está pidiendo ayuda a los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con otro proyecto también de gran envergadura, como es el Tren Maya? Y cito textual: me canso ganso que va el Tren Maya, les guste o no a los fifis. 2 formas muy diferentes por la misma persona de escuchar a los ciudadanos. Lamentable, pero así están las cosas. Así como vemos a este próximo gobierno que sin iniciar funciones ha tomado la decisión de caer en lo que tanto criticó, en ser parte de un sistema simulador que tanto ha dañado a México. Hoy, con esta consulta Morena, incumple lo que tanto ha dicho: no mentir y no traicionar al pueblo. Repito, hoy, con la consulta que Morena está llevando a cabo, la que tanto ha dicho y que está apoyando ese partido, incumple con no mentir y no traicionar al pueblo. Las preguntas, estimados compañeros y compañeras diputadas, son muy sencillas. A ver, ¿por qué el equipo de transición y el presidente electo no decidió consultar, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las gasolinas? ¿Por qué no nos pregunta? ¿O por qué no nos pregunta si queremos utilizar este gran beneficio que le dio a Tabasco del borrón y cuenta nueva en la Comisión Federal de Electricidad? ¿O por qué no? Ahorita, inclusive, uno de los temas que nos une, el tema de los apoyo a los adultos mayores, ¿por qué no consultarnos si estamos de acuerdo o no en que suba la edad de 65 a 68 años para el apoyo a adultos mayores? Esos son los tipos de consultas que requeríamos, donde tenemos posturas claras y precisas todos los mexicanos, porque es información que está a la mano. No lo hizo. ¿Por qué no consultar de eso? Esa es la pregunta. Sencillamente, la respuesta es muy sencilla, porque es una simulación. Eso es lo que estamos viendo, una simple simulación para preguntar lo que me interesa
con una manipulación. Y lo que no me interesa, pues simplemente no lo pregunto y me canso ganso que va. En Acción Nacional no seremos parte de esta simulación. El gobierno de transición debe tomar este asunto con seriedad. No es una broma. Ninguna decisión que impacte a los mexicanos y al desarrollo económico nacional y la vida del que dependen muchos mexicanos por el impacto económico que implica esta decisión, no puede ser elaborada con inmediatez, a la calentura de que tengo que cumplir lo que prometí de consultar. Defenderemos siempre la democracia directa. Eso no les quepa duda, ¿eh? La discusión no está si consultamos o no. La defendemos, la democracia, y siempre hemos sido impulsores de que este tipo de ejercicios sean utilizados. ¿Cuál es el problema? Estamos en contra de que se manipule, se desvirtúe, se desnaturalice este tipo de ejercicios, y menos para propósitos de justificar que prometí consultar a los ciudadanos y ya se me hizo nudo el problema. Compañeros, es muy importante reflexionar este tema. Este tema no es de un aeropuerto de ricos contra un aeropuerto de pobres. No es. En todo lo que he leído no estoy defendiendo ni un proyecto de otro. Simplemente me declaro, con el conocimiento que tengo, no soy capaz de tomar una decisión yo. No puedo ir a votar, no puedo manifestar un apoyo, porque simplemente no cuento con los elementos suficientes. Sé que el aeropuerto Texcoco es viable porque ha sido procesado desde hace mucho tiempo, pero yo no tengo la claridad de si el aeropuerto de Santa Lucía es viable. ¿Por qué? Porque se hizo el tipo de ejercicios simuladores de ayer de presentar un proyecto con un alto conflicto de interés. Entonces, no queremos ser parte. Debemos detener este acto antidemocrático que se está viviendo. Va a ser un presente muy negro que lo dejemos pasar, porque el día de mañana van a aplicar consulta para aquellos costos que no quiera asumir el nuevo presidente, y cuando verdad nos deba de consultar, pues simplemente pues no nos va a escuchar. Y ya lo escuchamos de sus propias palabras. Nosotros en el Partido de Acción Nacional decimos con toda claridad y con toda precisión sí a las consultas ciudadanas, sí a las consultas ciudadanas, pero no a la simulación y a la manipulación de este tipo de ejercicios. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente propuesta con punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado resuelve exhortar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de transición a que cancele la consulta nacional del Aeropuerto Internacional de México en todo el país. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicito que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Ciudadana diputada Alejandra López Noriega, ciudadano diputado Gildardo Real Ramírez, ciudadano diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado.